las declaraciones del presidente Obama. Sí. De hecho, lo criticaron muchísimo, vos viste, por haber ido al partido de béisbol y después haberse ido a Argentina, también en donde tuvo una cita con el presidente Macri y estuvo allá disfrutando de un tango. Entonces, bueno, un poco la prensa estadounidense fue muy crítica con el presidente Obama. Otros dicen que no, que esa era su agenda y él tenía que seguir con esa iniciativa. Y aunque dio un discurso lindísimo. Sí, y se refirió a los hechos ocurridos en Bruselas, doña Laura. También hoy informaba los medios internacionales que la policía belga había difundido un video de uno de los 3 supuestos terroristas que habrían cometido este hecho en Bruselas los días anteriores, y lo divulgaron en sus redes sociales para ver si lo pueden identificar. Uno de los 3 terroristas que... Rostros, sí. Sí, así es. Bueno, y son 13 allanamientos que realizó la policía belga este domingo en Bruselas, en el norte de Bélgica, y 4 personas quedaron detenidas provisionalmente, según se precisó la fiscalía de allá, y ya están con juez de instrucción, pero bueno, todo esto acontece y nuevamente se ve sacudida Bélgica. Hace poco hablaba con nuestra practicante Elodie Saupama, que ella viene de Francia, y hablábamos sobre lo que está sucediendo entre Francia, los atentados en París y lo que pasaba en Bélgica, que íbamos a imaginar que se iba a producir este atentado. Y había críticas a Bruselas, al gobierno de Bruselas, porque no había querido tomar acciones más fuertes contra los grupos que radican en su país, que además se sabe que uno de ellos fue el líder de los atentados en París. Y bueno, fue un poco como de la tolerancia que el gobierno belga ha tenido con estos grupos. Pero bueno, vamos a tratar de establecer ahora sí contacto con Antonio Barrios, quien es el analista que nos va a poner en perspectiva lo que está aconteciendo, por qué se originan estos atentados y qué va a suceder en Bélgica, porque también el primer ministro ha sido criticadísimo por no haber tomado acciones más fuertes, más contundentes. Fue algo así como: Bélgica va a ser tolerante aunque esto esté pasando, aunque hayan pasado los atentados en París. Eso es un poco lo que se le critica al gobierno belga, y habrá que ver si es eso lo que consideran analistas está sucediendo. Y bueno, ahora sí, el golpe se lo dieron al gobierno de Bruselas, a la población, al gobierno me refiero desde el punto de vista político, pero por supuesto al pueblo belga, y ahora sí habrá que ver cuáles van a ser esas acciones que va a tener Bélgica dentro de lo que es todo esto que se ha desarrollado a propósito de los ataques terroristas. Y con amenazas de previo. Cambio de política va a tener que tener, radical, ya la está teniendo. Y con amenazas de previo que se había hecho de parte de grupos radicales a países europeos, incluyendo Bruselas, y también lo han dicho los medios de comunicación, y también han hecho la crítica por ese lado, porque se habían dado amenazas a estos países, incluyendo Bélgica. Y esto hace que resurjan estos grupos fascistas, pero bueno, ayer los manifestantes que pacíficamente estaban en las escaleras de la Plaza de la Bolsa dijeron: el fascismo no pasará. Eso fue lo que dijeron. Pero bueno, que sea Antonio Barrios, entonces, analista de la Universidad Nacional, de la Universidad Estatal a Distancia, quien nos ponga en perspectiva qué va a pasar en Bélgica a partir de ahora. Antonio, buenos días. ¿Qué podemos esperar? ¿Se dará un cambio radical de lo que ha sido la posición del gobierno de Bruselas en torno al tema del tratamiento del terrorismo en Europa? Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, sin duda estos atentados definitivamente ponen en jaque a los gobiernos en Europa, es decir, ya no fue solamente Bélgica, anteriormente había sido París. Y esto de alguna forma obliga a los gobiernos a tomar medidas más extremas, no solo para quienes a veces quieren aprovecharse sobre el tema de las migraciones, no solo sobre el tema de las migraciones, que por ahí pues se considera que se pueden filtrar las personas o los famosos lobos solitarios que llevan a cabo toda una serie de actos terroristas, sino que incluso pone en jaque a la Unión Europea en términos de seguridad. Es decir, ha habido un mal intercambio de información, de inteligencia, de información vital, que todos los gobiernos en Europa deben procurar intercambiarse en virtud de poder identificar mejor a este tipo de personas que en la condición de lobos solitarios llevan a cabo una serie de atentados que definitivamente
pues generan dentro de la sociedad europea problemas de incertidumbre bastante fuertes. En días anteriores, con todo lo que ha habido en este proceso de análisis, Turquía ya había identificado a estas personas que llevaron a cabo los atentados en Europa. Es decir, quiere decir de que no hay un intercambio adecuado de la información, de los aparatos de inteligencia que compete a cada país en Europa para haberle dado seguimiento a lo que ya Turquía había logrado identificar. Y esos son fallos estratégicos que definitivamente llevan desafortunadamente a este tipo de actos. ¿Comparten la opinión, Antonio Barrios, de que fue tardía la reacción que ha tenido Bélgica en torno a la labor de inteligencia que debió haber realizado con los protagonistas de estos atentados? ¿Ha sido tolerante, cree usted? ¿Fue algo así como, mientras no me pase a mí, yo seré tolerante? ¿Cómo es ese juego político que se está dando en Bélgica? ¿Comparte usted esa opinión? Bueno, yo no creo que sea necesariamente eso. Yo creo que hoy ningún país a nivel mundial puede decir que mientras que a mí no me pase, entonces estoy a salvo. Yo creo que ahora todos estamos expuestos a cualquier acto de terrorismo. Repito, estos lobos solitarios son capaces de poder llevar a cabo de forma coordinada una serie de atentados que definitivamente ponen en jaque al país más avanzado en términos de seguridad. Yo creo que hoy el término de seguridad ya no es un asunto que compete solamente al Estado. Yo creo que es un concepto un concepto que se utiliza mucho ahora, que es el concepto de seguridad multidimensional, en donde todos de alguna forma somos responsables directa o indirectamente de lo que pueda ocurrir en nuestros propios países. Entonces yo creo que en efecto, repito, hay un problema de intercambio de información, se actúa de forma tardía. Si Bélgica tuvo en su pensamiento de que a él no le iba a pasar absolutamente nada, yo creo que ahora cualquier país europeo está expuesto, sobre todo los países que están en coalición militar contra el ISIS y los ataques que están desarrollando a través de la OTAN en Siria y en Irak. Entonces yo creo que son países que podrían estar en la lista, eventualmente podría seguir Dinamarca, podría seguir España, podrían seguir varios países de la misma Unión Europea. Don Antonio, por ende serán, o puede ser previsible que estas amenazas de grupos radicales como ISIS pues se hagan realidad y sean efectivas, como lo han dicho incluso después de los atentados en Bruselas. Sí, de hecho que sí. Es decir, los gobiernos hoy ya no están luchando necesariamente contra organizaciones organizadas, complejas como ISIS. Es decir, ISIS está operando militarmente hablando en Siria o en Irak, pero simplemente tienen a correligionarios que están dispuestos precisamente a hacer lo que sea en cualquier país del mundo. Y repito, estos lobos solitarios que pueden ser originarios de la misma Bélgica, pueden ser originarios, pueden ser nacionales de Dinamarca, pueden ser nacionales de Francia, no necesariamente tienen que ser árabes o no necesariamente tienen que ser musulmanes. Precisamente le es difícil a los gobiernos poder prever con efectividad, es decir, tienen que hacer un estudio de inteligencia a individuos, no es un estudio de inteligencia a organizaciones, porque las organizaciones operan en otros países en el mundo. Entonces, ahora el seguimiento es sobre individuos en países donde hay millones de personas, es muy difícil poder hacer posible eso. Entonces, ahí es donde al darle seguimiento solamente a individuos que están inmersos dentro de toda una gran sociedad, llevan ese tipo de actos que ponen en jaque la seguridad de cualquier país. Antonio, para ir concluyendo, ¿por qué Bruselas? Es decir, es un poco el planteamiento de la pregunta original, ¿por qué Bruselas? ¿Por qué París? ¿Es la situación de marginalidad que han vivido los pueblos musulmanes o es más allá que eso? Ayer veía unos reportajes en donde, digamos, había mucha apertura en Bélgica. Es un lugar donde no se hubiera esperado tal vez un atentado, no están dentro de la alianza, como usted muy bien lo decía. ¿Por qué Bélgica? ¿Por qué escoger Bruselas y no, qué sé yo, gobiernos que han estado más identificados con esto? Aunque usted lo dice muy bien, puede producirse en Alemania, puede producirse en Inglaterra, bueno, ya se ha producido en Inglaterra y ya se ha producido en España, no así en Alemania. ¿Qué es lo que hace que haya caldo de cultivo en Bruselas?
Bueno, puede ser un poco de todo, pero lo principal es de que, por ejemplo, Bruselas es el centro neurálgico del poder, llamémoslo así, poder político y militar de la Unión Europea. Recordemos que el cuartel general de la OTAN está en Bruselas. Hay una serie de instituciones de mucho peso político y económico que están, cuyas sedes centrales están precisamente en Bruselas. Pero también desde los atentados de París o desde los atentados contra la revista Charlie Hebdo hace ya un poco más de un año, ha habido un esfuerzo de los países europeos, no solo por toda esta crisis de las migraciones, en donde incluso los mismos países europeos han entrado en un dilema, no han logrado ponerse de acuerdo qué cuotas recibir, y eso ha hecho que cada país en la Unión Europea de forma individual haya estado tratando de aplicar políticas de mayor apertura para poder insertar mejor dentro de la vida económica, social y política de estas poblaciones que se ven desafortunadamente marginadas en los países de la Unión Europea. Han tratado de aplicar políticas para tratar de insertarlos mejor y que esto no genere un caldo de cultivo que implique que esta marginalización los lleve de forma desesperada a atentar contra el país que esperaban encontrar toda la prosperidad económica que querían encontrar. Entonces, en ese sentido, hay un poco de todo, hay toda una situación de desesperación, hay partidos blancos que se aprovechan de esta situación, como lo que pasó precisamente ayer en las manifestaciones, que piden precisamente cero tolerancia con el tema de las migraciones, y eso también puede traer problemas sociales muy serios dentro de cada uno de los países de la Unión Europea. ¿Qué esperar en segundos? ¿Qué esperar entonces a partir de ahora? ¿Cambio de política de parte de los países de la Alianza, Bélgica más involucrada? ¿Qué espera, Antonio Barrios? Yo creo que la Unión Europea por décadas se ha caracterizado por ser una Unión Europea democrática, humanitaria. Precisamente todo este tema, perdón, de las migraciones les ha afectado dentro de ese discurso que por décadas pues ha sido muy bonito, y ahora que les pega todo esto pues en la cara, le ha sido muy difícil poder asimilar toda esta situación. Pero yo creo que la Unión Europea no puede darse el lujo de que por décadas haberse caracterizado por ser humanista, democrática, de desarrollo, de cooperación, pues yo no creo que la Unión Europea ahora pueda hacer un cambio radical, sino que más bien lo que tiene que buscar es tratar de que más que ser una Unión Europea en el aspecto económico y político, es tratar de lograr una mayor unión en términos de seguridad, que eso es lo que precisamente los países y la sociedad como tal demanda, es decir, ir más allá de lo que históricamente ha caracterizado la Unión Europea y buscar esquemas de mayor fortaleza en términos de seguridad que precisamente les evite hasta donde sea posible este tipo de actos de terrorismo. Muchas gracias, Antonio Barrios, analista internacional, por ponernos en perspectiva el tema de los ataques terroristas en Bélgica, en Bruselas. 6:36, 53 minutos.